versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y los que estamos en este lugar podemos decir amén cuando lo tengamos. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Una vez más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es muy bueno que nosotros, desde donde nos encontremos en este momento, no importa en qué parte del mundo nosotros estemos, es muy bueno meditar que el evangelio ha llegado prácticamente casi ya a todos los rincones de la tierra. En estos momentos, las aldeas más apartadas, dentro de las montañas, en muchas partes del mundo, si no tienen el internet en sus lugares, muchos de ellos bajan a los pueblos a poder tomar el internet, porque la ciencia ha avanzado no solamente en tecnología, sino en el conocimiento también de las personas sobre la faz de la tierra. Y lo vamos a ir mirando conforme vamos desarrollando esto en un momento. Pero lo más seguro y en lo más que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que este evangelio ya se ha predicado casi en todas las partes del mundo. Hace algunos años, 10 años, 7 años, mucha gente dijo estas palabras: falta todavía para que el Señor venga, porque todavía hay muchos lugares en el mundo que hace falta que el evangelio sea predicado. Si entre tantas personas sobre la faz de la tierra aún no ha llegado el evangelio, estamos nosotros seguros que de alguna manera esto está a punto de cumplirse por todo lo que estamos nosotros viviendo. Usted escucha ahorita en las redes sociales sobre desastres, catástrofes, sobre la faz de la tierra. En cualquier red que usted se suba, usted va a encontrar catástrofes, malas noticias. Pero lo más maravilloso que nosotros tenemos como esperanza es que lo que vivimos nosotros, los hijos de Dios, no todos son malas noticias, sino al contrario, buenas noticias, porque esto es lo que quiere decir el evangelio: buenas nuevas. Y nosotros somos quienes tenemos esta promesa, no solamente nosotros, sino todo aquel el cual quiere acercarse a vivir esta esperanza, a vivir esta fe, a vivir esta seguridad la cual nosotros tenemos pegados con Cristo. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De manera que nosotros tenemos un pastor, y ese pastor es Cristo, y que este pastor, tan amoroso cual Padre, dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida de seguridad, y no una vida cualquiera, sino una vida y vida en abundancia, una vida de confianza, una vida en la cual no solamente sobre esta tierra tenemos nosotros la paz, sino que en el futuro tendremos la vida eterna si así nosotros lo buscamos. Lo cual quiere decir, hermanos, que ya en estos tiempos la tierra está llena de la gloria de Dios.
Y no es motivo para espantarse, sino para alegrarse. Y aquellos los cuales no se han acercado a los caminos de Dios, no busquen las noticias. No busque lo que ellos están tratando de infundir en su vida, es el terror. Hay muchas cosas que quisiera yo compartirlas en asuntos de todo lo oscuro que se vive alrededor del mundo. Y a raíz de ello hay intereses detrás de esto, políticos, religiosos, económicos. Siempre yo les he comentado que el mayor peligro sobre la humanidad ha sido la religión, la política y la economía, o sea, el dinero. Y es a lo que estamos ahorita acercándonos, y es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es todo eso. Un total acomodo para que todo esto se vaya juntando. Mientras tanto a nosotros nos van acorralando. Mientras tanto nosotros, los hijos de Dios, y no solamente los hijos de Dios, sino en el mundo entero, y más aquellos que viven sin esperanza, todas esas personas que no tienen al Señor, no tienen esa linda esperanza, lo primero que encuentran ellos es el temor. Y es exactamente lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer con la humanidad, meter el temor, y bajo el temor un control total hacia la humanidad. Nosotros, si debemos de darle el control a alguien sobre la faz de la tierra, es a Cristo Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Es a Él a quien nosotros debemos de decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Abandonarnos a Él, porque es quien solamente tiene, hermanos, la solución para todo esto que nosotros en este momento estamos viviendo. En cualquier parte del mundo, no es solamente su lugar, no es en el mundo entero, en el mundo entero. Y el mundo entero necesita a Cristo. Si usted nota, a través de las redes sociales, la mayoría de la gente está posteando: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Postean el Salmo 91, que es muy bonito porque es una esperanza de abrigo para nosotros. Es muy bonito, sí, pero si usted se da cuenta, la mayoría de las personas están compartiendo esto. Quiere decir que la mayoría de las personas, la mayoría, saben que existe Dios. La mayoría de las personas en el mundo entero saben que existe Dios. Pero saben que existe Dios, pero saben que es un Dios existente, los cuales ellos tienen y deben servirle a su manera. Pero no es a la manera de nosotros, el cual debe estar en nuestro pensamiento de servirle. Sino nosotros tenemos que apegarnos a un libro, el cual aquí están sus órdenes, sus estatutos, sus mandamientos, y aquí está su voluntad para hacia con nosotros, que es buenísima, dice Romanos 12. Entonces nosotros no podemos guiarnos por nosotros mismos. Sabemos que hay Dios y que en ocasiones queremos servir a Dios a nuestra manera, y no es a la manera de Dios que nosotros, a la manera de nosotros que nosotros servimos a Dios, sino a la manera y a la voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Ya miramos Mateo, que este evangelio se va a predicar en todo el mundo, por cada rincón de la tierra, y entonces viene el fin. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Capítulo 10, 17 y 18. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra, sus palabras. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra ha salido ya la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. La palabra de Dios ha salido
y está ya por todo el mundo entero. La palabra de Dios no se puede esconder, dijo el Señor. La palabra, acuérdese, es luz, y la luz no se puede esconder. La luz brilla donde quiera, en cualquier parte del mundo. Aunque ha sufrido ataques por un lado y por el otro, la palabra de Dios sigue vigente hasta estos días, y por lo mismo la gracia de Dios sigue vigente en el mundo entero, a pesar de lo que está pasando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que está pasando en estos momentos es algo muy, pero muy interesante. Es un llamado total a la humanidad a arrepentirse. Es un llamado total a la humanidad a que se acerquen y busquen del Señor. Hermanos, la siega está lista. Ya los sembradíos están maduros. La siega está lista para que nosotros podamos ir y cegar, ir y a predicar ese evangelio a toda criatura. Ahorita es el momento en el cual Dios ha dado un azote total a la humanidad, o ha permitido que este azote venga a la humanidad, para que de esa manera todos sobre la tierra sepamos que hay un Dios vivo. Investigamos por un lado y por el otro, que la medicina, que quién puso ese virus y todo esto, pero en realidad nos enfocamos más, y hasta nosotros los hijos de Dios, si nos descuidamos, se nos distrae y empezamos a dejar de lado nuestra esperanza, la palabra de Dios, y empezamos nosotros a olvidarnos de las promesas que han sido dadas a su pueblo. Y es necesario que nosotros nos afirmemos y que no desmayemos, que estemos siempre allí en la brecha, en el camino angosto, buscando del Señor con todo nuestro corazón. Ahorita no es el tiempo para poder desviarnos, mucho menos para asustarnos, porque los momentos que se viven ahora, en estos instantes, en estos días, son momentos maravillosos, los cuales los discípulos, los apóstoles de la época antigua, ellos quisieron mirar y no lo miraron. Nosotros lo estamos mirando. Ellos en aquel tiempo pensaban que ya era el tiempo, que ya estaba cerca, pero todavía faltarían 2 días proféticos de acuerdo a la profecía de Oseas. Estos 2 días tal parece que ya se están agotando, se están terminando. Vamos a seguir leyendo, de manera que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted ha encontrado multitudes de personas, o muchas personas en el mundo entero, que dicen: yo tengo fe, y yo tengo fe que todo se va a arreglar. Pero necesitamos vivir la fe verdadera, vivir la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque acuérdese lo que dice el Señor Jesucristo por allá en San Juan 15:5, porque sin mí nada podéis hacer, nada. ¿Y qué es nada? Nada. Sin él nada podemos hacer. Vamos a Salmo 19, vamos a recorrer la escritura un poquito, vamos a ver sobre lo que nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años anunció sobre este asunto, que el evangelio, la palabra de Dios, sería predicada en todo el mundo, y que entonces vendría el fin. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 4. Pero en ocasiones nosotros escuchamos hablar de Dios, y en ocasiones ya se habla de Dios como algo que no existe, como con duda, es el peligro en estos tiempos, no solamente de la humanidad, sino de la iglesia de Cristo Jesús. Y me gustaría leerles desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Esto es algo maravilloso, el poder de Dios, su gloria en nuestra vida, y es necesario que nosotros estemos al pendiente de todos estos versículos que son clave en estos momentos para poder vivir nosotros en paz. Salmo capítulo 19, versículo 1, ¿lo tenemos? Amén. Este es un salmo de David. Mire lo que él escribe. Dice: los cielos
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran, ¿qué cosa? Sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió, ¿qué cosa? Su voz, hasta el extremo del mundo, sus palabras. Lo que leíamos en Mateo, este evangelio será predicado por todo el mundo, a todas las naciones, o sea, por toda la tierra. El versículo 4, después de mirar nosotros el poderío de Dios, que lo que está hecho, lo que nosotros miramos, que en ocasiones ya lo vemos hasta como si no existiera, como algo que no nos podemos a pensar, que hay algo maravilloso, y todo, dice la palabra de Dios, fue hecho por sus manos. El verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche, declaran sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nosotros debemos de comprenderla, de poder entender, meditar en ello. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Estamos nosotros en un planeta llamado Tierra, que es un pedacito de arena en el universo. Que es un pedacito de arena en el universo, a comparación con la gloria y la grandeza de Dios. Y ese Dios del cual nos habla de su grandeza, dice David en el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cuáles palabras? Estas. La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio ya está siendo extendido por el mundo entero. ¿Qué más pruebas nosotros queremos ver? Que estamos a punto de salir a casa. Pero no es el problema, eso es de gozo para nosotros, sabemos. Pero ¿qué de aquellos que no están entendiendo? ¿Qué de aquellos que no están creyendo? Bueno, nosotros tenemos también una tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo irán? ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique esta palabra? Porque saben y entienden, la tierra está llena de la gloria de Dios, la tierra está llena de su palabra, el Evangelio se ha predicado por todo el mundo, pero hay algo que usted y yo tenemos que comprender y entender, que en ocasiones nosotros nos damos por vencidos, que cuando a alguien le anunciamos el Evangelio y la gente, entendamos nosotros eso, sí han oído, han escuchado, pero aún todavía ellos no han sido alcanzados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Muy bien, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a volver a nuestro primer amor, enamorarnos de la palabra de Dios, enamorarnos de Dios, no dejar ese amor como la primera vez cuando venimos con lágrimas de rodillas ante el Señor, comenzar en la oración con todo y poner a aquellas personas las cuales están a nuestro alrededor. Yo le pongo un ejemplo, tal vez sencillito. Si usted tiene un gozo muy grande en su ser, un gozo grande, pero grande ese gozo, está dentro de su ser, ese gozo grande. Y si usted es una persona consciente, que ese gozo que usted siente en su ser, quisiera que también los demás lo sintieran. Porque ese gozo que usted siente, a futuro lo va a llevar a un lugar maravilloso donde dice la Escritura que ya no habrá frío, ya no habrá hambre, ya no habrá calor, ya no habrá enfermedades, ya no habrá dolor, ya no existirán los biles, los pagos y todas esas cosas que aquí en la tierra oprimen al humano, aquí en la tierra. Si usted sabe que a un lugar que usted va, aquel lugar va a ser totalmente maravilloso y gratuito. Entonces, usted tiene seres queridos a su alrededor. Y la pregunta es sencilla: ¿no le gustaría que también ellos gozaran de sus privilegios? ¿No le gustaría que también ellos se acercaran a vivir esta esperanza que nosotros vivimos?
¿No le gustaría que también ellos experimenten la paz que también nosotros experimentamos en nuestro ser? Esa seguridad con la cual nosotros caminamos, que caminamos sin temor sobre la tierra a pesar de las adversidades, porque sabemos que ya estaba escrito lo que está pasando. ¿No le gustaría que ellos también sintieran esto, esa seguridad? Pues bien, es tiempo, los campos ya están sembrados. Es hora de ir, es hora de ir. Ponerlos en oración. Pero yo quiero comentarles algo que en ocasiones es más fácil. La película, la novela, el partido de fútbol, la visita con los amigos. Es como que es más a la época que ir a la oración y rogar a Dios por aquellas personas que en este momento han oído, han conocido, pero no ha habido quien se acerque y les explique. Desafortunadamente hay muchos movimientos en el mundo que lejos de evangelizar pelean, quieren pelear, quieren debatir. Y Cristo Jesús no nos mandó a debatir, nos mandó a predicar, nos mandó a compartir. Y eso que nosotros tenemos que hacer. La tierra, hermanos, en este momento, aunque usted no lo crea, está llena de la gloria de Dios. En este momento es el tiempo de poderse acercar. No nos permiten estar en mucho grupo, en muchas personas, pero sí podemos acercarnos de a uno por uno y poderles compartir de a uno por uno. Vamos a seguir en la escritura. Habacuc dijo que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Lo tenemos ahí. Dice así: porque la tierra será llena ¿de qué cosa? Del conocimiento. ¿Sí dice así? Amén. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento. ¿Habrá alguien en este tiempo que no conozca? Lo cierto es que todo el mundo sabe que existe Dios, excepto las personas que no creen en Dios. Pero yo le aseguro esto, que cuando vean venir lo más tremendo sobre la faz de la tierra, se van a acercar a Dios. Se van a acercar a Dios. Jeremías capítulo 23. Sigamos recorriendo la escritura, por favor. Jeremías capítulo 23. Y eso me gustaría explicarlo algo, porque hay muchas cosas que se pueden tomar a controversia. No queremos entrar a controversia, sino ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea edificante para nuestra vida y para aquellos que nos escuchan. Jeremías capítulo 23, versículo 20. Vamos ahí a Jeremías capítulo 23, versículo 20. Aquí viene lo tremendo.
Dice así, Jeremías 23:20: no se apartará el furor de Jehová hasta lo que haya hecho, y hasta que haya cumplido sus pensamientos de su corazón en los postreros días. Entenderéis cumplidamente. Una vez más, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Postreros, hasta lo último, muchas traducciones hablan, o algunas traducciones hablan sobre este tema, lo último o postrero. Mucha gente habla sobre lo postrero de la vida del hombre, o cuando cesa el existir del hombre sobre la tierra, o sea, cuando fallece, cuando muere. Pero siguiendo investigando, también esta palabra cesar también es al término, o al terminar, o al último, o al final, postreros, hasta lo último, hasta el final. Una palabra hebrea que suena así, aharit, ayahamín, que es al último, o postrero, o al final, o al término. Muchas personas dicen que era al final de los tiempos de Jesús, pero es al final de todo ya. Al final de todo. Y dice la palabra de Dios, se lo leo una vez más, ojalá podamos captarlo. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. No se apartará la ira de Dios hasta los postreros días. La muerte del Mesías vino hasta cierto punto a calmar la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que Él llevó todo nuestros pecados en esa cruz. Jeremías dice que se va a cumplir todos los propósitos de su corazón, o la ira de Dios, y dice la palabra de Dios que Él llevó toda la ira de Dios tras sus espaldas, que Él llevó todo en la cruz, las enfermedades, los pecados, y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero existe también el término después de la salida del hombre sobre la tierra, la iglesia, y es muy necesario que nosotros pongamos mucha atención a esto, el cumplimiento de Cristo en la cruz. Eso es verdadero. Se termina la ira de Dios, y ahí la ira de Dios continúa, porque después de Cristo, después del Señor, de su muerte y resurrección, entonces el tiempo comenzaría a suceder, porque es 1000 años después de Cristo, 2000 años después de Cristo, 2020 después de Cristo, 500 años antes de Cristo. O sea que Cristo es quien marca la historia, que hace la historia, y que Él es el antes, el después. Dice la Escritura que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha de venir, el todopoderoso, que Él es. Entonces notemos muy bien esto: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Entenderéis cumplidamente. No entendieron ellos no entendieron. A lo suyo vino, mas a lo suyo le rechazaron. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Pero aquellos que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
¿Ya no habrá ira de Dios? ¿Se aplacó su ira? No, hermanos. No hemos visto nosotros la ira de Dios ni un poquito. Ahorita estamos bajo la gracia. Ahorita lo que nosotros miramos es la misericordia de Dios en la vida del ser humano. Dice el apóstol Pablo, porque Él vino a salvar al más vil de los pecadores, y se incluye Pablo. De manera que en estos tiempos es cuando la humanidad, la iglesia, comienza a comprender muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchas cosas. Comienza a entender la humanidad en estos tiempos. Y es bueno que nosotros estemos al pendiente de todas estas cosas. Vamos a Daniel. Vamos a seguir la escritura, porque es muy bueno que nosotros veamos que en la Biblia hay claves en la Biblia. Daniel capítulo 12. Versículo 4. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una vez más, vamos a leer esto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de cuando del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Algunas versiones dice hasta que muchos sean enseñados. Hasta que muchos sean enseñados. Hermanos, la ciencia aumentó. Vea la tecnología, cuán y tan avanzada está. Pero no es la maravilla que la ciencia en cuestión de tecnología haya avanzado. La maravilla de todo esto es que mucha gente ha abierto sus ojos. Mucha gente ha aumentado su conocimiento en cuestión de la palabra de Dios. Mucha gente ha venido a entender. Mucha gente está entendiendo. Hay cosas en la Biblia que hace 40 años no se podían comprender. Porque mucha gente decía, ciencia, el tren, el avión, el camión, el carro. Pero cuando empezamos a investigar más allá, hasta que todos sean enseñados, o sea, esto quiere decir hasta que muchos entiendan, muchos comprendan. ¿Qué quiere decir esto? Ciencia, conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento haya aumentado, no solamente en asuntos de la tecnología, pero también de la palabra de Dios. Acabamos de verlo en Jeremías. Lo vimos en Salmos. Lo vemos en Habacuc. En Mateo 24, como nuestro versículo base. Podemos comprender nosotros y entender en este versículo que, hermanos, el Evangelio ha avanzado y que si hay algo por cumplir es aquellos que usted tiene a su alrededor. ¿Qué va a hacer cuando el Señor nos pida cuentas? Porque en realidad y la verdad en todo esto no es la economía, no es el dinero, no es la religión, no es la política, sino que aquí la realidad es el Evangelio, que toda la Biblia se centra en Jesús, Dios Todopoderoso. En toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, usted se va a encontrar con Jesús, que Él ha sido el centro de la profecía. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor.
Aquí lo importante no soy yo, no es fulano, no es mangano. Aquí lo importante es Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es el único que tiene para nosotros la esperanza y la vida eterna. Nadie más, nadie más, nadie más. De manera que, hermanos, dejemos de asustarnos, de querer investigar todo, y que quién puso esta enfermedad por el mundo, y quién hizo esto, y quién fue el culpable. Olvidémonos de eso y volvamos a los caminos de Dios. A estas fechas buscar culpable sería en muchas ocasiones perder el tiempo, porque estas cosas iban a suceder. Está escrito. Y estamos en los últimos tiempos. Lo más seguro es que sí estemos en los últimos tiempos. ¿Ya es el fin? No es el fin todavía. No, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el Señor Jesús nos deja claves bien importantes. Claves bien importantes. Pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. El ser humano, hermanos, se ha perdido. Ignoran la palabra de Dios, no ignoran la palabra de Dios. Conocen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que empecemos a volver a nuestro primer amor. Todos. La iglesia. Las iglesias. Donde se rechazan ahorita por una cosa o por la otra, y entonces lo que estamos haciendo, rechazando y haciendo menos a uno, haciendo menos al otro, ¿qué es lo que está pasando? Estamos dejando a Jesús de fuera. Donde lo importante aquí yo mando, y aquí yo soy el pastor, y aquí yo hago lo que yo quiera. No. Aquí se hace la voluntad de Dios. Aquí es donde entra, hermanos, el asunto del entendimiento, de la ciencia, de comprender, de entender que yo me tengo que hacer para un ladito para que la gloria de Dios brille. Y nosotros somos luces, dice la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Pero solamente eso. ¿Y cuál es una cosa con la otra? Bueno, la cosa es que usted hace una diferencia. ¿Una diferencia de qué? Una diferencia de hijo de Dios. Una diferencia de poder comprender, de poder entender a través de la humildad, a través de entender que Dios es Dios y que Él nos hizo a nosotros, y que no nosotros a nosotros mismos. Pero en ocasiones nosotros creemos que nosotros nos hicimos solos. Miramos ahí en el Salmo 19, que allá arriba cuentan la gloria de Dios, de ese glorioso Dios al cual es necesario que nosotros nos volvamos. Que oremos con todo nuestro corazón, lectura de la palabra. ¿Cómo yo voy a poder testificarle a alguien si yo ando bien carnal? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que está a mi lado y que yo quiero que sea alguien que yo amo porque es mi amigo, es mi familia? ¿Cómo yo le puedo testificar? Pues si ando bien carnal. Pero que a la vez yo quiero que él goce de los privilegios que yo tengo, la paz, la confianza, y que al final pueda ir a un lugar donde ya no va a haber frío, no va a haber calor, no va a haber sufrimiento. ¿Cómo? Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno. Es más fácil ahorita en este tiempo el yo soy, el yo hago, el yo deshago, y
Oye, espérate, hay un Dios. Y que este tiempo nosotros no debemos de desconocer, porque nosotros lo hemos leído ya, que toda la palabra, la gloria de Dios, que la ciencia aumentaría, y la ciencia no solamente es la tecnología, es el conocimiento. Conoces, conozco, conocemos. Entonces, sigamos nosotros en nuestro mundo de fantasía, de no entender que esto que estamos nosotros viendo, la palabra de Dios, a Dios que estamos siguiendo es real. Él está vivo. Él está vivo. Mira usted alrededor suyo y vemos como la gente, cristianos, no les importa. Es más importante un evento social que Dios de ahorita. Para muchas personas, no para mí. Es más importante un vestido, a ver qué me voy a poner, que Dios. Así supiera usted que Dios, hermanos, que se va a fijar en ello cuando lo buscamos con todo el corazón. Es más necesario en ocasiones para nuestras vidas el yo hago, el yo deshago, el que me pongo, el yo tengo más o el yo tengo menos que Dios mismo. Y nosotros tenemos que comprender eso de lo que estamos leyendo en la Escritura. La ciencia se ha aumentado y nosotros ya para ese tiempo tenemos que entender. El apóstol Pablo dijo, porque para estos tiempos vosotros ya deberían de ser maestros. Y el problema que cristianos que tienen años todavía necesitan que se les dé leche, cuando ya deberían de estar comiendo alimento sólido. Y no solamente ellos, sino que también ellos ya deberían de estar compartiendo el alimento sólido. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una excusa de que ahora un diccionario, ahora cómo puedo yo buscar estas palabras en sus originales. Antes era un problema, hace 20, 30 años esto era un problema porque era muy difícil de poderlo lograr. Era la guianza del Espíritu Santo y sigue siendo la guianza del Espíritu Santo, pero ahora hay recursos bajo la ciencia, el conocimiento que Dios ha puesto muchas veces para bien nuestro, pero en ocasiones nosotros lo usamos para mal. Las redes sociales son buenas siempre y cuando se les den el buen uso. Pero vea usted que mucha gente les da mal uso. Y es donde está el problema y el riesgo. Todos nosotros necesitamos de volver a nuestro primer amor, como la palabra de Dios dice, mira en Apocalipsis capítulo 2. Siempre estamos nosotros en ocasiones, no, pues que esa iglesia no me gusta, es que ahí no esto y no lo otro. Es que el problema es que todavía en este tiempo que ya la mayoría sabemos, que estemos pensando que el edificio es el problema. Porque yo soy la iglesia, yo soy el templo, cada uno de ustedes es el templo. Y es increíble que todavía estemos con esas, que en la iglesia no hay aire acondicionado, es que en la iglesia, y eso en ocasiones nos arropa de ignorancia. Imagínese usted nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos, por allá entre el desierto, cuando cruzaba. Imagínese nuestro Señor Jesucristo pidiendo por aire acondicionado. Aquellos que lo seguían también. ¡Uf, qué calor! Y encima de todo eso, Él compartió no solamente eso, sino dio su vida para dejarnos esta palabra que este tiempo no debe de ser ignorada por nadie. Especialmente nosotros los hijos de Dios tenemos que seguir por el camino, guiados por esta palabra, no guiados por el hombre, entiéndame esto. No guiados por el hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre.
Hay una maldición para aquellos que están ahí apegados al hombre, que quieren que el hombre les haga todo. Oiga, sí, es cierto que estamos para apoyarnos unos a los otros, pero usted tiene que agarrarse de la mano y confiar de la mano de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, mire qué dice a una iglesia. Ese es el problema más grave que podemos tener en las iglesias a nuestro alrededor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, lo tenemos. Amén. Mira lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Tu primer amor. ¿Cuál primer amor? Usted recordará, hermanos, cuando usted vino a Cristo, cómo llegó arrepentido, o llegamos arrepentidos. ¿Cómo llegamos? Con nuestros ojos mojados, llorando, arrepentidos. Pero va pasando el tiempo, nos vamos enredando, vamos dejando de lado la guianza, este manual maravilloso, el cual nos guía, nos pilotea, lo vamos dejando. Entonces nos vamos alejando de Dios, y cuando vienen las tragedias y todas esas cosas, entonces mucha gente grita: Dios, ¿dónde estás? Dios está en su mismo lugar. La pregunta es a nosotros: ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde se encuentra tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Dice la palabra de Dios: porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Los afanes de la vida y cuánta cosa en el mundo entero nos hace que nosotros nos desviemos. Entonces, lo último nosotros que acudimos es en este tiempo, a la palabra, a sus promesas y a la ayuda en el Señor. Ya por último, yo quiero hacer esta pregunta después del conocimiento de lo que leímos en Mateo, que estamos cerca del fin, ninguna duda la hay. El día, la hora nadie la sabe, pero que estamos tan cerquitas, estamos bien cerquitas de partir con el Señor. Ahora, esto es motivo para asustarse, no es motivo de gozo, de estar contentos, porque muy pronto saldremos, hermanos, a un lugar donde no hay frío, no hay calor, no hay hambre, no hay desigualdad, porque es precisamente lo que el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz para poder traer la justicia perdurable. Es a lo que Él vino, a traer la justicia perdurable. No más injusticias como las que vemos en estos tiempos. No más injusticias, para cuando Él nos llame a casa. No más injusticias como las que vemos en este día. El más vivo quiere vivir del más tonto, y así sucesivamente. Disculpen la palabra, pero es una verdad. Una verdad. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? A nosotros nos queda por hacer lo siguiente: vivir confiados. Una cosa, escúcheme esto: vivir confiados, no descuidados. Vivir confiados, no descuidados. Porque puede vivir confiado, es necesario aclarar esto, puede vivir confiado, abandonado, no oración, no lectura, no ayuno. Si al cabo estoy confiado, no es la confianza de la que le estoy hablando. La confianza es aquella la cual nosotros con nuestra boca hablamos, la fe. Que todo el mundo tiene fe, todo el mundo. Pero a mucha gente usted pregúntele qué quiere decir fe. Pues fe, eso, fe. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo cual nosotros no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro ser.
¿Estamos en un mundo loco? Sí, pero sabemos que un día estamos y aseguramos por la fe que Él un día regresará. ¿Y cómo es que se fabrica la fe? ¿Y cómo? No, la fe no se fabrica. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, de lo cual la tierra en este momento está llena de su gloria. De su gloria. La tierra, la mayoría conoce. Dice en Apocalipsis: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Y no es lo que está pasando ahorita? En muchas ocasiones, no muchos gobiernos del mundo empiezan a clamar a Dios. Ve en algunas partes del mundo algunos gobiernos ya clamando a Dios. Así como otros gobiernos del mundo también clamando que ya venga alguien que le ponga solución a este asunto, porque el mundo está descompuesto totalmente. Y esto es una luz en medio de aquella descomposición. Vamos a ponernos de pie.